Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Si vamos a nuestro plan. Creo que perdí. Un momento porque perdí el... Aquí está. Si vamos a nuestro plan de trabajo, pues podemos darnos cuenta que estamos en unidad 5, segmentación regiones de interés. En la clase anterior hablamos sobre umbral fijo y umbral adaptativo. El día de hoy vamos a hablar acerca del crecimiento de regiones, que es otra manera de hacer segmentación y que está basada, se parecen en ciertos aspectos a la segmentación por umbral fijo, en relación a que también en este crecimiento de regiones vamos a tener algún criterio que cumplir, ¿no? Sin embargo, pues bueno, este crecimiento de regiones es un método que puede, pues, puede manejarse con una cierta interactividad que no tiene la segmentación por escala de grises, ¿no? Vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, no se les olvide que hay una tarea que se entrega la actividad 5.1, ¿sí? Y bueno, la fecha de la entrega es el 3 de mayo, ¿no? Entonces no se les olvide que estamos trabajando en esa tarea. Y bueno, yo creo que ya va a ser la última tarea. Tal vez haya dos más y ya, ya veremos, ¿no? En fin, bueno, si alguien tiene alguna duda hasta este punto de lo que hemos visto de segmentación, pues no se olvide de poner sus dudas en el tablero o mandarme un mensaje y bueno, pues las podemos platicar, ¿no? Incluso si es necesario hacemos una sesión solamente de preguntas. Y bueno, listo. Bueno, vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ya sabemos que una imagen digital es una colección de valores que están relacionados con alguna intensidad en algún sensor, ¿no? O qué tanta respuesta hay sobre un sensor dado. Y esto se representa con un valor. Ya sabemos también que a partir de una imagen, si nosotros conocemos, digamos que estos son objetos de interés, sabemos que si nosotros conocemos un cierto rango de valores de estos objetos que me interesan, por ejemplo, que estén entre 100 y 120, digamos, su rango de valores para ese objeto, pues bueno, yo puedo usar una segmentación por umbral, ¿no? Yo voy a poner threshold, en inglés es threshold, ¿no? Es umbral, ¿no? Pero hay otra manera de hacer esto y es utilizando los componentes conectados, en donde básicamente el método requiere que demos una semilla, ¿no? Un punto inicial a partir del cual se comenzará a hacer una búsqueda. Entonces, en este caso, yo podría tomar una semilla aquí, ¿sí? Un punto aquí, voy a hacer una magnificación de esto. Entonces, tengo aquí el objeto, digamos. De hecho, debería haber pintado las rayas después. Pero bueno, voy a hacerlo así, más o menos, ¿no? Entonces, yo estoy dando una semilla inicial, que es este píxel, ¿no? Entonces, este valor de aquí, que es un valor i, bueno, no nos conviene usar i, ¿no? Voy a usar un valor u, un valor 0, es igual a i en la posición i de la semilla, j de la semilla, ¿no? Y entonces, yo lo que voy a hacer es, dado un vecindario definido, recordemos que los vecindarios, los más comunes son los de 4 y los de 8. Los 8 vecinos más cercanos son los 4 vecinos más cercanos. 8.
a partir de una definición, yo voy a buscar en esa estructura de vecinos más cercanos cómo se comportan los píxeles que están ahí, ¿no? Cómo se comportan los valores. Por ejemplo, estaría preguntando en estos 4 lugares, estaría preguntando cuál es tu valor. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si voy al punto rojo, yo voy a preguntar el valor de este query, ¿sí? ¿Cuánto es? Y lo voy a comparar. En realidad, lo que voy a hacer es compararlo del valor inicial. ¿Qué tan lejos estás tú del valor inicial? Entonces voy a sacar un valor absoluto para saber la magnitud de la distancia más, ¿no? La dirección, no me interesa la dirección. Y entonces, yo voy a decir que si esto es menor que una cierta tolerancia, entonces voy a decir que las coordenadas, o sea, i en iQuery, jQuery, pertenece a la región que yo estoy buscando, ¿no? Como digo, si pertenece o no, pues bueno, lo que voy a hacer es generar una imagen del mismo tamaño que está toda inicializada con ceros. Y lo que voy a hacer es que si esto pasa, entonces, más bien lo que yo voy a hacer es que O en iQuery, jQuery, es igual a 1, ¿no? Y si no, es igual a 0. Y después voy a hacer el query en otro píxel, por ejemplo el de arriba, ¿no? Y voy a hacer la misma pregunta, si pertenece o no pertenece. Lo voy a hacer aquí y lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer de acuerdo a mis vecinos cercanos, ¿no? Obviamente, el lugar donde yo pongo la semilla, también en mi imagen de salida O, pues ya de antemano le pongo un 1 porque sé que ahí ese forma parte de estructura que busco, ¿no? Por eso le estoy dando yo un clic, le estoy diciendo, mira, esto es lo que busco, ¿sale? Entonces ya tengo los 4 vecinos más cercanos y ya sé que sí pertenecen. Ahora lo que voy a hacer es que voy a volver a repetir la misma operación, pero para cada uno de los vecinos que cumplieron con la condición. En este caso, los 4 cumplieron la condición. Entonces, yo me voy a ir a este píxel, lo voy a pintar de verde, y voy a hacer otra vez el mismo proceso. Voy a abrir mis 4 vecinos más cercanos, que son estos verdes, y voy a hacer la misma pregunta. Obviamente, el de abajo ya lo tengo porque era la semilla, entonces ahí ya no voy a preguntar, ¿no? No tiene caso. Pero en los de la derecha, arriba y a un lado, sí vale la pena preguntar. Y voy a hacer la misma operación, ¿no? Pregunto aquí, este obviamente sí pertenece, pregunto aquí, este tal vez ya no pertenezca porque si se fijan está en la pura orillita. Eso quiere decir que no voy a tener el valor o sea, puede ser menor el valor, ¿no? Vamos a pensar que ese no pasó, ¿no? Que no cumplió con la condición. Y este de acá de la izquierda, este sí lo alcanzó a cumplir, ¿no? Está un poco más relleno, entonces lo vamos a dar por válido, ¿no? Entonces, bueno, en mi imagen binaria, pues ya tenía estos, eso no, perdón, tenía estos agregados y ahora agregué este y este, ¿no? Después de aquí me voy a ir al de la derecha y voy a repetir lo mismo. Y luego me voy a ir al de abajo y voy a repetir lo mismo, etc. Y ya que acabe, voy a volver a hacerlo para todos los nuevos en donde aún no he buscado, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí, ¿sí? Porque este a su vez puede abrir otra vez sus 4 vecinos cercanos. Va a haber unos que ya se examinaron, entonces no los va a examinar, pero los nuevos sí los va a examinar. Y aquí lo que va a pasar es que estos ya no cumplen, ¿no? Y como ya no cumplen, aquí se va a detener la búsqueda. O sea, esos píxeles que no cumplieron no son semillas para volver a hacer la búsqueda, entonces se va a detener. Lo que va a suceder es que poco a poco van a ir agregándose píxeles que cumplen con lo que digo, con el requisito, y que están conectados.
¿sí? Son componentes que están conectados. ¿Qué pasaría con este de acá abajo? Pues ese no le pasa nada, ¿no? Porque mi semilla va a crecer aquí y se va a tener en los bordes de esto, según el criterio que yo ponga. Y ya no va a poder pasar para acá, ¿sale? Entonces, ese sería el único que se segmenta. Y este no. Si yo quisiera segmentar este, podría darle también una semilla y entonces sí lo va a segmentar y va a crecer. Esto nos abre las puertas a tener segmentación interactiva. ¿Por qué es importante? Porque a veces vamos a tener problemas en donde no hay un solo criterio, o digamos el criterio que podamos asignar como umbral, no se cumple para una parte o para lo que estás buscando, pero luego se te meten otras cosas que estaban ahí también y que no eran parte de lo que te interesaba y sin embargo tienen valores de intensidad similares a los que tienen el objeto que sí estás buscando y para el cual determinaste tu umbral, ¿no? Entonces, bueno, esto nos permite de manera un poco más natural, pues automáticamente se generan los bordes, ¿no? Se detiene donde ya no se cumple. Entonces, si dos cosas se parecen mucho pero están separadas, puedes segmentarlas de manera individual. Y eso va a ser muy importante para poder hacer cosas como contar objetos en una imagen. Porque si piensan en usarlo en imágenes binarias, el criterio de similitud es muy simple, ¿no? O también tiene un uno o no, ¿sí? Y lo que podemos hacer con eso es eh, empezar a asignarles, en lugar de yo ponerle aquí en mi imagen de salida, les pongo unos a los que sí y ceros a los que no, en lugar de un 1 le puedo poner un 2 o un 5 o un 10, dependiendo del número de objeto que haya yo encontrado. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Por ahora lo importante es quedarnos con la idea de que podemos hacer segmentación interactiva utilizando estos métodos, ¿no? Esto se parece mucho a algo que ya han usado ustedes. Seguramente algunos de ustedes, más de uno, ha visto estos simbolitos, ¿no? En los programas de dibujo, ¿no? Que es como una latita que está echando pintura, ¿no? Entonces lo que sucede es que si tú tienes una forma así y echas pintura ahí, pues se va a pintar todo, ¿no? Eso se llama un flood fill, un llenado por inundación, ¿no? Es lo equivalente a que estos de aquí sean como muritos, ¿sí? De rayas. Entonces, si lo dibujáramos así en 3D, pues sería como que hay un muro aquí, ¿no? Y entonces el agua empieza a entrar y se inunda, pero llega hasta así, o sea, no pasa de aquí, ¿no? De la barda, ¿no? De inundación. Pues bueno, es algo similar, ¿no? Y funciona de esa manera. Y bueno, criterios es la parte importante. Muchos trabajan con criterio de similitud con respecto a la semilla. Y entonces ahí se puede manejar una tolerancia. Si es en escala de grises, si es en RGB, pues tendrías tolerancia para R, tolerancia para G, tolerancia para B. Y las tres podrían o no ser igual, de acuerdo a lo que tú quieras. Métodos más avanzados no hacen uso solamente de las intensidades individuales de los píxeles, sino que también buscan texturas, ¿no? Que puedan existir. Y entonces lo que haces normalmente es que una imagen de esta la convolucionas con un cierto kernel y te da imágenes que responden a cierta textura y sobre esas podrías tú utilizar algún criterio para hacer el flood fill. Pero bueno, para mantener las cosas simples, pues vamos simplemente a usar por lo pronto el criterio de tolerancia con respecto a, con respecto al, a la intensidad del píxel inicial, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue es trabajar un poco estas ideas con MATLAB. Entonces, vamos a ir aquí a MATLAB. MATLAB tiene funciones que se encargan de hacer componentes conectados, ¿no? De buscar componentes conectados. Y esta es una de ellas. Fíjense, dice que selecciona
regiones de imágenes contiguas con valores de intensidad de gris que son similares usando la técnica de float field. Entonces, tal cual lo que les acabo de escribir, ¿no? Lo que hace aquí es que tú lo mandas llamar con la imagen de entrada y las coordenadas en columna, en renglón y columna, de donde quieres establecer tu semilla. Y a partir de ahí, pues esto empieza a crecer, ¿no? Fíjense que dice que están usando colectividad de 8. Y bueno, hay dos métodos, el que tiene al parecer una tolerancia, digamos, ya default, y la otra en la que tú puedes establecer la tolerancia a partir del valor de la semilla, ¿no? Entonces, bueno, aquí vienen algunos ejemplos de cómo utilizarlo. Vamos a ver cómo se usa, ¿no? Yo hice una función previamente, que es esta, en donde, si se fijan, yo lo que hago es mostrar la figura y luego cargo esta función que se llamaginput. ¿Qué hace ginput? Ginput. Ustedes la buscan en la documentación. Se darán cuenta de que esto te identifica coordenadas, ¿sí? Entonces tú le pides un punto con el cursor, o bueno, con el mouse, tú lo pones en algún lugar y cuando le das clic, te regresa las coordenadas de ese clic, ¿sale? Entonces, bueno, de esa manera yo puedo sembrar semillas en una imagen, que es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a empezar con esto y voy a poner un breakpoint aquí. Entonces voy a decir, y es igual a IamBreed. Y es igual a IamBreed. Vamos a escoger este de aquí. Ups. Bueno, no voy a llevar esto. Que me cambié de directorio. Ajá. A leer la imagen. Voy a... Convertido a escala de grises y ahora sí, ¿no? Voy a poner un breakpoint aquí y voy a mandar llamar esa función. Y voy a establecer mi tolerancia, ¿no? Voy a poner que mi tolerancia es de 5 de diferencia, ¿no? En la intensidad, 5 unidades de diferencia. Entonces, aquí está, me muestra mi imagen y cuando yo dé clic sobre una de estas regiones, ahí se pone como la mira, ¿no? Cuando yo dé clic sobre una de estas regiones, me está regresando aquí las coordenadas de donde yo di ese clic y después se las voy a pasar a esta función, que lo que va a hacer es tal cual, ¿no? Calcularme mi imagen binaria de segmentación. Vamos a verla. Voy a dejar correr el algoritmo. Y bueno. Y al parecer solamente se quedó con el puro, con la pura semilla, ¿no? No pudo crecer. Probablemente la tolerancia que establecí es muy baja, ¿no? Vamos a establecer una tolerancia más grande, ¿no? Unos 20 píxeles de diferencia. Entonces vamos a ver. Doy la muestra. Y vaya. Es que no está funcionando. Qué extraño. No sé, vamos a exagerarlo, ¿no? Vamos a ponerle 100. Oh, ok. Bueno. Exageré de más, ¿no? Tal vez tengamos que dejarlo con un 50. Ok, ahí está. Entonces, si se fijan, yo puedo dar diferentes píxeles por aquí. Y me va a dar, para semilla que yo seleccione, me va a dar resultados muy similares, aunque diferentes, ¿no? Porque bueno, vaya, eso depende del valor de la semilla inicial.
Pero nos podemos dar cuenta cómo esta vez se segmentó esta región y no se coló esta otra que en la segmentación por umbral nos daba, se colaba, ¿no? Ahí se colaban pequeños pedacitos y ahora ya no sucede. Vamos a ver si quiero ahora segmentar esta. Bueno, fue demasiada tolerancia. Le voy a bajar la tolerancia. Ahí está, ¿no? Ahora puedo segmentar únicamente este, cuando con el método de los umbrales, pues no podía porque pues terminan teniendo valores similares, ¿no? Bueno, incluso si pongo yo valores de intensidad, perdón, de diferencia de tolerancia muy pequeños, pues termino haciendo pequeñas subsecciones de aquí, ¿no? Como, por ejemplo, estas de aquí, ¿no? Aquí arriba. Miren, por ejemplo, ahí como que se quedó nomás con el borde, ¿no? Y eso también puede ser interesante, dependiendo del problema que quieran atacar, pues bueno, esto podría ser una opción para ustedes, ¿no? Segmentación interactiva. Está bien, no tiene nada de malo pedirle al humano que nos ayude dándonos una pista de qué es lo que le interesa, ¿no? Y la computadora, pues, hace el resto. Entonces, esa es otra manera de hacer segmentación. Vamos a probar con otra imagen. X-ray. Convertir la escala de grises. Por ejemplo, esta, ¿no? Si me interesaran los huesos, pues huesos. Bueno, le faltó un pedazo, ¿no? Eso es por la tolerancia. Voy a escoger otra semilla, a ver más por acá abajo. Más o menos. A lo mejor necesito darle más tolerancia para que se quede con los huesitos. Está, ¿no? Un poco mejor. Ahora incluso, pues estos se ven hasta como más delineados, ¿no? Más 35. Vamos a ver. También hay que jugar, ¿no? Para encontrar el valor del umbral. Aquí no le fue tan mal, ¿no? Obviamente, dependiendo de lo que busques. Pero bueno, es otro método de hacer segmentación pues, rápido. Si queremos ir el background, fíjense qué rápido es quitar todo lo que no nos interesa, ¿no? La parte de atrás o el background es fácil de remover usando estos métodos. Bueno, siempre y cuando sea uniforme, ¿no? Fíjense, aquí me quedo nomás con la mano izquierda. Con la mano derecha, ¿no? Bueno. Pues con esto terminamos este capítulo 5.1, perdón, 5.1 de crecimiento de regiones. Es como la versión resumida, pero bueno, vaya. Creo que debió haber quedado claro el principio de cómo se establece el crecimiento, ¿no? A partir de un proceso iterativo. No vale la pena meterse en los detalles de implementación porque, bueno, es más como chamba para programadores y esa clase tampoco es una clase de programación, es una clase en donde tratamos de entender cómo funcionan las cosas por debajo, pero tampoco es necesario que lleguemos a ese nivel, ¿no? Por ahí puedes manejar un algoritmo incluso recursivo para hacer este proceso, ¿no? Pero bueno, casi todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante ya no lo vamos a programar a bajo nivel nosotros, lo vamos a estar usando ya a partir de MATLAB, pero sí vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo por debajo, ¿no? Tener la intuición de ese método, qué es lo que en qué se basa, ¿no? ¿Cuál es su principio funcional? Porque entonces así podemos tomar mejores decisiones de cuándo usarlos y cuándo no usarlos. Entonces, bueno, ya tienen ustedes entonces dos maneras de segmentar, al menos dos maneras de segmentar cosas, entonces ya pueden pensar en su proyecto final qué les gustaría segmentar. La próxima clase vamos a hablar de los métodos con enfoque de contorno. Estos son muy, muy interesantes, tuvieron mucho éxito durante algún tiempo. Y el más popular de todos estos era uno que le decían el snake, porque se mueven así como serpientes. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero bueno, habla de Cani. Cani es un detector de bordes que funciona muy bien y bueno, lo que pasa es que casi siempre se usan en pareja, ¿no? Un clasificador, perdón, algo que te encuentre contornos y después usas los contornos activos
para encontrar la región de interés, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso en la siguiente clase. Y después, en la que sigue, vamos a hablar de caminos y valles. Yo creo que son, no sé si vaya a ser una o dos clases, pero bueno, me interesa que ya lo más pronto posible puedan empezar a trabajar en su proyecto final, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de darle prisa a esto. Por hoy es todo. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana.